Bueno, lunes que no es fácil. María Alejandra Villamizar, buenas tardes y personaje del día. Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes de La Luciérnaga. Y no es fácil el lunes, pero no es fácil además este lunes. Este lunes el que tenemos de nuevo las noticias de la muerte producida por el terrorismo. Una bomba frente a un CAI en el sur de Bogotá, atribuido a las disidencias de las FARC. Bueno, ellos mismos se lo atribuyen. Pues tiene consternado un poco el ambiente en la capital de la República, pero también a nivel nacional, porque estos hechos parecen ser recuerdo de una temporada en la que el terrorismo quería poner una agenda, imponer la violencia, crear caos e intimidar a las autoridades y, por supuesto, a la ciudadanía. Los hechos se dieron en la noche del sábado. Un atentado, una bomba explotaba en un CAI de la arborizadora Alta. Está ubicado en Ciudad Bolívar. Durante todo el fin de semana, desde que se produjo el hecho y por supuesto ayer domingo, hemos estado alrededor de las personas de Ciudad Bolívar que se han reunido primero para hacer un poco la solidaridad, la cadena de solidaridad por las víctimas. 2 menores de edad murieron, una de ellas esta mañana. Y hay otros 35 ciudadanos que están heridos, que estaban cerca del CAI. A esa hora, un sábado, en esta zona de la capital, hay muchas personas en la calle que comparten, que departen. No es una zona aislada, no está fuera, digamos, del alcance de los civiles. Por lo tanto, este artefacto explosivo fue puesto con la intención, por supuesto, de afectar no solamente a los policías, sino indiscriminadamente a las personas que estuvieran por allí. 20 casas afectadas, las ventanas se rompieron por la onda de la fuerza explosiva, también hubo mascotas heridas. Y el equipo de investigación pues ya empezó desde el mismo momento a crear todo el cordón de seguridad para establecer qué pistas podrían llegar a la forma en la que se produjo este atentado. Fue una maleta abandonada con explosivos que luego estalló. La Policía Metropolitana dice que la bomba estaría compuesta de ANFO, que es nitrato de amonio, y también combustibles. Aquí tenemos entonces el nombre simbólico que nos va a torturar, digo, porque esa es una herida muy grande. Daniel Steven Duque, 12 años de edad, estudiaba en el colegio El Paraíso, fue la primera víctima mortal de estos hechos, y la segunda menor, Ivana Salomé Rangel, una niña de 5 años que tras el impacto terminó con una seria lesión en su masa cerebral y esta mañana se declaró su muerte. Bueno, Melquisedec Torres, buenas tardes. La alcaldesa Claudia López está dudando de la seguridad o de la inteligencia, más bien de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, precisamente por este atentado. Gabriel, buenas tardes para los oyentes, gracias por estar con nosotros de nuevo. Sí, de nuevo la pugna además entre la alcaldesa y las autoridades nacionales en un asunto en el que, si bien ella es responsable como jefa de la policía, por supuesto también tiene una alta injerencia el grueso de los organismos de seguridad del Estado. Y plantear que se falla con la inteligencia, por supuesto, resulta muy fácil decirlo, pero en la práctica, un ataque terrorista aquí y en cualquier lugar del mundo es relativamente fácil ejecutarlo. Y en este caso, las grandes preguntas que quedan, por supuesto, son ¿qué buscan los autores de este atentado? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué este terrorismo indiscriminado que nos hace recordar hechos dolorosísimos que el país vivió a finales de los años 80 y los 90? Bogotá tuvo en esa época también muchos acontecimientos similares a este, donde unos terroristas ponían una bomba de cualquier manera sin importar quiénes fueran las víctimas. La alcaldesa, por supuesto, debe liderar la situación de seguridad de la ciudad y, como lo ha hecho en las últimas horas, o hace 23 minutos para ser exactos, le ha pedido al presidente Duque, como comandante de la Fuerza Pública, que se convoque un Consejo Nacional de Seguridad que garanticen la tranquilidad en Bogotá y en el país. Creo que en este momento lo más importante es que haya unión de voluntades, de esfuerzos y de intención político-administrativa entre la alcaldesa y el gobierno, el presidente como máximo comandante de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia dedicados a preservar la confianza y la tranquilidad de los ciudadanos. Estamos en unos momentos terribles para la ciudad, para el país, y lo menos que puede haber en este momento es, además, uso político de esta situación en un sentido u otro. Lo que hay que buscar es
prevenir al máximo este tipo de acontecimientos, unidad de nuestros gobernantes, menos conflicto y más acciones conjuntas, y ojalá ese poder que han adquirido nuestras fuerzas militares durante tantos años en la lucha contra la criminalidad y la capacidad de inteligencia se pongan en operación para que este tipo de acontecimientos tan terribles, tan dolorosos, pues ojalá no se repitan. Fundamental la inteligencia, por supuesto. Villar, ¿qué declaraciones dieron después de este Consejo Express de Seguridad en Bogotá? Pues además de lo que acaba de mencionar Melquisedec, Gabriel, hay unas acciones puntuales que está pidiendo la alcaldesa de Bogotá y a las que está pidiendo apoyo del gobierno nacional y el presidente Iván Duque. La primera de ellas dice que precisamente en esa dirección que usted decía, inteligencia pero militar, que haya acción y que permita operación sobre esos grupos criminales, no solamente los responsables de este atentado, que son señaladas las disidencias de FARC, sino también, como lo ha advertido la Defensoría, ELN y otros grupos que se están disputando el negocio del microtráfico y otros crímenes o la criminalidad en Bogotá. Que se asignen refuerzos militares y de policía en las entradas de Bogotá, especialmente en el sur de la ciudad. También está pidiendo que se ordene un plan escudo de protección para Bogotá y donde se permita la protección, además se tenga en cuenta los activos estratégicos, que son seguramente los que están apuntando entonces estos grupos criminales. También le pide al presidente que se asignen grupos exclusivos para Bogotá de fiscales y de otros organismos que se dediquen exclusivamente a la desarticulación de estas bandas criminales. Que se ordene además a las empresas de telecomunicaciones que entreguen información que tengan disponible para la judicialización y para que se den con los responsables de este atentado. Sí, pero a ver, siempre lo han hecho las empresas de telecomunicaciones, pero eso tiene que venir con una orden judicial. Es una tontería pedirlo así. Sí, eso no se puede hacer sin orden judicial. Lo que le pide al presidente es como que ayude a que se entregue esa orden rápidamente. Pero también, Gabriel, frente a lo que han sido los daños a viviendas, a estructuras allí en torno a este CAI en la Arbolada en Ciudad Bolívar, le pide a la Unidad Nacional de Víctimas que disponga los recursos para indemnizar a familias y comerciantes que resultaron afectados. Bueno, señor, 4:17 minutos.